Hola, mi nombre es Alejandra Carrillo Ardila y junto con Carlos Salazar, Juan Pablo Díaz y Leila Camacho les vamos a hablar sobre las leyes de los gases. Primero vamos a empezar por la ley de Boyle-Marriott. Para una masa fija de gas a temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. Esta ley fue descubierta por Robert Boyle en 1662. Edmund Marriott también llegó a la misma conclusión que Boyle, pero no publicó sus trabajos hasta 1676. Esa es la razón por la que en muchos libros o en otras partes donde leamos sobre esta ley, la encontraremos con la ley de Boyle, con el nombre de la ley de Boyle y Marriott. La expresión matemática de la ley de Boyle indica que el producto de la presión de un gas por su volumen es constante. Como se muestra en la siguiente figura, cuando se somete a un gas a una presión de 4 atmósferas, el volumen del gas disminuye, por lo tanto, a mayor presión, menor volumen. El experimento de Boyle. Él, para poder verificar su teoría, introdujo un gas a un cilindro con un embolo y comprobó las distintas presiones al bajar el embolo. Los pasos para realizar un problema aplicando la ley de Boyle. Primero, debemos registrar los datos. Segundo, anotar la fórmula. Tercero, reemplazar la fórmula. Cuarto, despejar la incógnita. Quinto, resolver. Y por último, dar una respuesta. Buenas tardes, este es el trabajo mío, la parte del trabajo de química. Hoy voy a explicar la ley de Charles. ¿Cuál es? La ley de Charles y Gay-Lussac, frecuentemente llamada ley de Charles o ley de Gay-Lussac, fue de las leyes de los gases ideales. En esta ley, Charles dice que a la presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. ¿Cómo aplicarla? El volumen es directamente proporcional a la temperatura. Si la temperatura aumenta, el volumen de gas aumenta. Si la temperatura del gas disminuye, el volumen disminuye. La ley de Charles se expresa matemáticamente como volumen sobre temperatura, que es igual a constante. Y cuando se aplica la ley de Charles se debe usar la temperatura absoluta para convertir la temperatura de grados Celsius a Kelvin. Se suma, por ejemplo, 273, que son 20 grados Celsius, más 273, que es igual a 293 Kelvin, y 100 Celsius más 273, que es igual a 373 Kelvin. También hay otro ejemplo que es como el de una llanta de un vehículo se llena a 100 litros de aire y luego va a rodar varios kilómetros de temperatura que sube a 40 grados centígrados. ¿Cuánto será el volumen del aire en la llanta? Pues entonces ahí se procede a hacer la fórmula y con la fórmula se calcula que es 100.6 Kelvin. Y bueno, eso ha sido la presentación mía. La ley de Gay-Lussac establece que la temperatura y la presión absolutas de un gas ideal son directamente proporcionales en condiciones de masa y volumen constantes. Esto quiere decir que cuando se calienta un gas en un recipiente sellado a volumen constante, su presión aumenta. Por el contrario, al enfriar el gas, su presión disminuye. El motivo principal de este aumento o disminución de presión es la energía cinética térmica de las moléculas que conforman el gas. A medida que se aumenta la temperatura, también lo hace la energía cinética térmica. Mientras sube la energía cinética del gas, sus partículas chocan más rápido con las paredes del recipiente, aumentando así la presión. La ley lleva este nombre por el químico físico francés Joseph Gay-Lussac, quien formuló la ley en 1802. Pero quien descubrió y describió la relación entre temperatura y presión fue el físico francés Guillaume Amonton a fines del siglo XVIII. Algunos ejemplos de las aplicaciones diarias de esta ley es con la presión de los neumáticos de los carros en un día frío y aumenta en un día caluroso. Otro ejemplo puede ser la olla a presión, que al aplicar calor
en dicha aumenta la presión dentro del dispositivo. El aumento de presión aumenta el punto de ebullición del agua, acortando los tiempos de cocción. Como el recipiente está sellado, los sabores no se pierden en el aire con el vapor. El último ejemplo que pondré será el de la lata de aerosol. Estas no se pueden almacenar en condiciones de calor o desecharlas quemándolas, ya que al calentar la lata aumenta la presión de su contenido, lo que puede hacer que dicha estalle. Buenas tardes, profesor Ricardo. Mi nombre es Leila Camacho del grado 10-2. Vamos a presentar la síntesis de química. Entonces, a nosotras nos correspondió hacer un ejercicio o dos sobre las leyes de los gases ideales. Entonces, pues primero vamos a ir con este ejercicio que dice: se calienta el aire en un cilindro de acero de volumen constante de 20 grados Celsius a 60 grados Celsius. Si la presión inicial es de 3 atmósferas, ¿cuál es su presión final? Entonces, para hacer este ejercicio tenemos que tener en cuenta que la fórmula de la ley de Gay-Lussac es presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Entonces es muy importante para hacer todos estos ejercicios de las leyes de los gases, primero encontrar los valores en la oración. Entonces, presión 1 es 3 atmósferas, que es la presión inicial. Presión 2 no la sabemos, nos la están pidiendo, que es la presión final. La temperatura 1, que es 20 grados Celsius. Y la temperatura 2, que es igual a 60 grados Celsius. Entonces habíamos quedado en que la temperatura 2 era 60 grados Celsius. Como para este ejercicio siempre se necesita pasar de grados Celsius a Kelvin, vamos a sumarlo más 273, que es siempre como la conversión que se necesita hacer, y nos da 293 Kelvin la temperatura 1 y 333 Kelvin la temperatura 2. Entonces ahí ya podemos reemplazar y darnos cuenta de que acá la presión 1, 3 atmósferas, abajo 293 Kelvin y aquí 333 Kelvin. Para hacerlo más sencillo, deberíamos pasar la incógnita, que es la presión 2, para este lado. Entonces quedaría esto con esto multiplicando y dividiendo por esto, lo que nos da 3.4 atmósferas. Yo hice todos los cálculos en la calculadora como para no demorarme más y poder subir el video, pero esto es lo que se tiene que hacer en caso de que te salga un ejercicio, la ley de Gay-Lussac. El ejercicio es de la ley de Boyle. Tenemos la fórmula, que es presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Entonces vamos a sacar los datos con el enunciado. Acá los sacamos ya. Luego tenemos que acomodar los datos según la fórmula y después tenemos que despejar, porque nos están pidiendo es que hallemos el volumen 2. Entonces, despejando todo, pasaría a dividir. Y ya, eso es todo.